Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda entrevista de nuestra semana de Masterclass de Español para su éxito, para su suceso. Como ya podrán notar, hoy tenemos un invitado muy especial. Quizás ya muchos de ustedes lo conocen, pero Pedro José, además de ser mi esposo, él también es un excelente profesional con muchísima experiencia en el área de ingeniería y en el área de gestión de proyectos y en el área de investigación. Y además, él domina ya varios idiomas en el cual, gracias a ese dominio de esos idiomas, como ha sido el inglés, el español, el portugués, y que actualmente se encuentra estudiando y aprendiendo el alemán, me parece que él era la persona ideal para contarnos un poquito de su experiencia del mundo laboral y cómo los idiomas han podido influenciar o ayudarlo en todo este proceso profesional. Y también él va a venir a compartir un poquito con nosotros sobre su experiencia ya en la parte de gestión de proyectos, en la gestión de su trabajo, en este vocabulario de día a día que él pudiera estar usando como profesional. Entonces, Pedro, gracias por estar acá más una vez. Y bueno, cuéntanos principalmente cómo los idiomas te han permitido desarrollarte como profesional. Bueno, como siempre, un placer ser parte del equipo de Español con IRA y apoyarte y a tus estudiantes en este proceso, este maravilloso proceso que es estudiar un idioma nuevo y algo que yo siempre digo, que es que los idiomas te abren puertas, ¿ok? El saber de todo te ilumina y te ayuda a alcanzar ciertas cosas, pero aprender una lengua te abre una cantidad de posibilidades que uno muchas veces no tiene noción de la importancia y de lo grande que es poder comunicarse con otra persona en su lengua, en la capacidad que te da el poder entender lo que esa persona quiere decir, en la forma en que esa persona piensa. Porque cuando uno aprende un idioma, uno también aprende la forma en que la otra persona piensa, en que la otra cultura a la cual te estás acercando analiza o ve las cosas, y entonces puedes hablar en su forma de pensar y te puedes hacer entender mejor. Entonces, verdaderamente yo ya he vivido en 4 países, he trabajado en 4 países con culturas completamente diferentes y sin duda eh, es sumamente importante poder comunicarte con la otra persona en su idioma, en la forma en que esa persona habla, porque eso te va a permitir no solamente avanzar profesionalmente, sino poder entenderla ya personalmente. Y cuando llegas a ese punto, entonces la facilidad de negociar, la facilidad de transmitir, de convencer a la otra persona de una idea, de una propuesta, de conseguir algún proyecto, va a mejorar muchísimo más porque puedes hablar en el mismo idioma de esa otra persona. Entonces, miren, yo siempre cuento esta historia, pero una de las cosas más alegres desde el punto de vista personal mío una vez fue que yo estaba trabajando en Ann Arbor, en Michigan, y yo entro en una oficina y era una sala de reuniones, y entonces en esa sala de reuniones había gente de América Latina, había gente de Europa, había gente de Estados Unidos, y yo fui de Brasil también, y yo iba saludando a la gente en su idioma, entonces, y hablando con las personas en su idioma, entonces a un español le hablaba en español, a los brasileros les hablaba en portugués, a los americanos les hablaba en inglés, ¿ok? Había un portugués de Portugal, también pude hablar con él en portugués, entonces el nivel de relación que uno tiene instantáneamente en el momento en que tú le hablas a esa persona en su idioma, ya te facilita una cantidad de cosas porque generas empatía, generas esa proximidad que te permite acercarte y preguntarle realmente qué necesitas, porque al final un comerciante, un negociante, un ingeniero, un investigador, una persona que trabaja y que está vendiendo un producto o que está intentando una negociación, al final lo que quiere es proveer de un servicio con la mejor calidad, al menor precio, a la otra persona. ¿Y cómo eres tú capaz de proveer el mejor servicio
si no entiendes lo que tu cliente quiere. Entonces, lo primero, lo importante es entender qué es lo que quiere el cliente, porque tú eres la mejor persona para proveer ese bien o ese servicio, y entonces hacer y convencer a esa persona de que tu servicio es el mejor que ella necesita para el problema que tiene. Entonces, es importante hablar inglés con certeza. Es importante manejar tu propio idioma, que es el portugués, con certeza. Pero mientras más idiomas puedas meter en tu portafolios, más alcance vas a tener. Y tú que trabajas en Brasil, tú que vives en Brasil, estás rodeado de latinos. Estás en un continente, en un país continente que es Brasil, bellísimo, pero estás rodeado de latinos, que todo el mundo te habla español. Entonces, una ventaja grandísima que yo he visto dentro de ese mercado laboral es aquel brasilero que te consigue hablar inglés con certeza, pero cuando llega con la división de la TAM, hablo en español contigo. ¿Por qué? Porque te entiendo. Y aunque se parecen los idiomas, no es lo mismo. Y ustedes ya lo saben y saben la cantidad de falsos amigos y lo fácil que es meterse en un lío por no tener la palabra exacta o el término exacto y no crear esa empatía que se alcanza en el momento en que tú te puedes comunicar con la misma persona. No es lo mismo hablar español que hablar portugués. ¿Ok? Y lo mismo me pasa ahorita con los alemanes. Yo me puedo entender en inglés con ellos, pero yo siento que la cara les cambia cuando les hablo en alemán. Y eso le pasa a uno cuando te llega un brasilero y intenta, porque es un trabajo y es intentarlo y es difícil. Algo que quería complementar con tu idea, que dijiste es algo que es verdad, pues normalmente muchos de los mis estudiantes sufren de esa vergüenza, ¿no? De querer hablar con alguien, con un nativo, porque piensan que le van a ver raro, que se van a reír o que se van a burlar. Todo lo contrario, si estás hablando con un nativo, una persona, vamos a decir, buena, esa persona, aunque estés cometiendo errores, lo que va a sentir es orgullo de ver una persona que está intentando hablar su idioma. Esto es algo que hemos aprendido tanto Pedro como yo en Alemania, porque mismo y que hables muy mal el alemán, el hecho de que ellos te van intentando hablar su idioma, ya ganas respeto por esa persona. Entonces, no hay discriminación o no hay burla, sino un respeto por estar intentando aprender ese idioma. Entonces, en ese momento que tengas una vergüenza, que sientas de repente pena al querer hablar, piense que esa otra persona es valorando tu esfuerzo al hablar su idioma. Y si no lo hace, entonces no es la persona correcta. Pero créanme que lo que uno hace al intentar hablar otro idioma es algo admirable, es algo que no es fácil y que no por vergüenza o por miedo tenemos que dejar de hacer. No, indudablemente. Y obviamente el nivel de dominio que necesitas del idioma para comerciar o para negociar es muchísimo mayor que el nivel que necesitas para ir a la panadería a comprar pan o mejorarte en el... Pero es algo que se va creando y solamente a través de la experiencia y la práctica puedes llegar a eso. Y toma tiempo, toma penas. Yo ya pasé vergüenza. En Brasil me cansé de pasar vergüenza en frente de gente importante, de orientadores, profesores, otros gerentes. Cuéntale tu experiencia de cuando hablabas la... ¿Qué? Bueno, yo trabajo yo trabajo con ingeniería aeronáutica y con sistemas de control, con dinámica de vuelo, con autopilotos, esa parte. Entonces uno trabaja mucho con ecuaciones y con modelos matemáticos. Y cuando uno trabaja con dinámica de aviones longitudinal, uno tiene una variable y esa variable es la variable Q en español, que en portugués es una variable ¿qué? Entonces la variable Q esto, la variable Q aquello, la variable Q lo otro, y obviamente después que dices Q en frente de 10 personas 3 veces, todo el mundo te dice, Pedro, para, ¿de qué cara estás hablando? ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo estaba llegando, tenía 3 meses en Brasil y en mi cabeza todavía estaba eso. ¿Ustedes creen que eso agarró y me sumió en la vergüenza y, ay, no puede ser, tengo que salir de aquí? Lo que hicimos fue reírnos, es una experiencia más, y yo seguía explicando mi cuestión y no pasó nada.
¿ok? Pero eso es muy normal. Eso pasa, no solo pasó con eso, pasó en otras tantas cosas y a nadie le importa. Lo importante es que estés ahí intentando mejorar el idioma porque el idioma es un organismo vivo, es una cuestión que crece, que se actualiza y a medida que aparecen cosas nuevas, los idiomas se actualizan también. Entonces, es algo que si ustedes decidieron aprender, van a estar estudiándolo toda la vida. ¿Ok? Y va a llegar un momento donde ustedes van a decir, ah, esto es suficiente para comunicarme, empiezo a comunicar. Ustedes han escuchado a un gringo intentando hablar portugués. A veces dices, wow, si este gringo, y estoy hablando de gringos los americanos, dice que habla portugués, ¿por qué yo no puedo hablar español? ¿Por qué yo no puedo hablar inglés? Después de un tiempo pierdes la vergüenza y empiezas a hablar. Y cuando llegas a un nivel donde realmente puedes expresar tus ideas claramente y tienes suficiente vocabulario para defenderte y conjugar los verbos y todo, entonces puedes sentarte un día tranquilamente con el chileno o el argentino o el colombiano o el mexicano o el español y empezar a hablar en su idioma. Y créeme que le vas a tener una plusvalía, vas a tener él va a tener un mayor interés en hablar contigo que con el brasilero que tienes al lado que no lo logra entender y que busca hablar inglés, porque entonces imagínate, él habla español, tú hablas portugués, entonces tienen que recurrir los dos al inglés, que es un idioma secundario en los dos, para entonces poder comerciar. Si uno de los dos consigue hablar en su idioma materno, con certeza la empatía, el nivel de conexión va a ser muchísimo mayor. Pedro, que te quiero comentar, tú que también has trabajado en la parte de gestión de proyectos y que has necesitado comunicarte cuando tú hablas de vender, de buscar presupuestos, de buscar ese tipo de contactos, que te ha tocado hacerlo hablando en español, en inglés, en portugués. ¿Cómo ha sido ese manejo de vocabulario, que es un vocabulario un poco más específico? De repente es un vocabulario más enfocado en ventas, en gestión, esas diferencias y similitudes que pudieran haber entre el portugués y el español, cómo las has dominado y cuáles son de repente las que más te han llamado la atención entre el portugués y el español, que es parte del vocabulario que también hemos estado aprendiendo esta semana durante el masterclass. Miren, muchas palabras son similares. Son tan similares que a veces tienes que tener cuidado porque no puedes creer en todos los falsos amigos. Realmente miren, es muy común antes de sentarte a una reunión agarrar una libreta y tener anotadas ahí una que otra palabra porque a veces estás hablando y tienes que recurrir a ella y no te vas a acordar porque la naturaleza de hablar rápido y de estar enfocado en el problema, tiene que estar por encima del instrumento que para resolver ese problema, porque tu instrumento es la expresión, tu instrumento es el idioma. Entonces, miren, cuando llegue ese momento, no hay problema en tener algo escrito al lado tuyo que te recuerde de lo que estás conversando, del tema que estás hablando y de cómo mejorar esa comunicación. Entonces, sí, es importante hacer eso y, por ejemplo, yo tengo yo trabajo ahorita en un proyecto que estoy gestionando y en este proyecto trabajo con alemanes, trabajo con ecuatorianos y con brasileros. Y, por ejemplo, cuando me siento y tengo la reunión primero con el ecuatoriano, hablo en español. Después, cuando tengo al ecuatoriano y el brasilero juntos, hablamos todos en inglés. Después, el ecuatoriano se va y me quedo solo con el brasilero y con él hablo en portugués. Entonces, en un periodo de hora y media, 2 horas, hablo los 3 idiomas y pueden tener certeza de que el nivel de entendimiento y el nivel de aproximación que puedo tener con estas dos personas es muchísimo mayor gracias a que hablo sus idiomas que si, por ejemplo, intentar hablar todo el tiempo con ellos en inglés, por ejemplo, o alguna otra cosa. Entonces, cada rama de su actividad profesional tiene un conjunto de palabras específicas. Cada una de ellas tiene unos lineamientos con los cuales ustedes tienen que familiarizarse. Entonces, yo estoy seguro que Ira les dio toda una serie de vocablos y de
tips que son esenciales para la mayoría de las áreas, pero algo que es importante es que cada uno se especialice en la terminología específica de cada una de sus áreas y vean videos. Una cosa que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, con el alemán, es que yo estoy viendo clases de cosas que yo ya sé. ¿Para qué? Para familiarizarme con la terminología. Porque algún día yo voy a hablar esas cosas, o incluso yo en día ya las estoy hablando, pero son muy específicas de mi área y nadie me las va a enseñar. Entonces yo tengo que buscar esa información, pero tengo que partir de algo. Entonces todo lo que Ira ya les dio es el punto de partida para ustedes poder pues iniciar un camino hacia el mundo profesional, hacia unas terminologías profesionales, porque una cosa es, insisto, hablar en el día a día y otra cosa es hablar de negocios, hablar de gestión en proyectos y ustedes, los que manejen la parte más comercial, que vayan hacia LATAM y toda esta región, les garantizo que va a haber una curva de aprendizaje y que llevarán sus golpes, pero no importa, es parte del camino. ¿Okay? Sin penas. La pena son 4 letras, recuerden eso siempre. Pedro, y ya para ir finalizando, bueno, ya nos has dado muchos consejos y ya nos has dado muchos tips en esta entrevista que te estamos haciendo, pero si pudieras cerrar, digamos, con una idea o con una filosofía de vida en el que tú has usado en todos estos procesos que has tenido, no solamente en el aprendizaje de idiomas, sino en el haber vivido en varios países, haberte adaptado en tantas culturas, que has tenido que enfrentarte a tantos cambios, no solamente a nivel de idioma, sino a nivel laboral, a nivel cultural. ¿Cómo pudieras de repente resumir un poquito esa experiencia en los valores que has aprendido y que de repente muchas de las personas que nos están escuchando ahorita son profesionales, brasileros, que les gustaría emigrar, que les gustaría trabajar en otros países o que les gustaría por lo menos tener un mejor entendimiento? Porque algo que pasa mucho es que estamos tan acostumbrados a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a lo que nosotros hacemos, que cuando salimos y salimos al mundo laboral, hay muchos choques culturales que no nos permiten como que adaptarnos de una mejor forma. Tú que has pasado por todos estos procesos, por todos estos aprendizajes de idiomas, ¿cómo pudieras de repente resumir las actitudes que pudiéramos tener para un final feliz en este proceso de profesional y personal? Tú lo dices mucho, ¿no? El éxito es un resultado feliz, ¿no? Y eso es lo que todos buscamos, porque ¿quién define éxito? El éxito, hay gente que no encuentra el éxito en el dinero, hay gente que no encuentra el éxito en una carrera, hay gente que no encuentra el éxito en un trabajo. El éxito es verte la mañana en el espejo y estás conforme con lo que ves y seguir trabajando para que cada día estés conforme con lo que ves todos los días cuando te levantas. Que tú y los tuyos estén bien y que tú los puedas ayudar y que puedas fomentar que cosas buenas crezcan a tu alrededor. Eso es el éxito para mí. Entonces, la paciencia es fundamental y el valor también. Valor como esa capacidad que uno tiene para soportar embates y golpes de la vida y seguir caminando hacia adelante. Resiliencia también lo define, ¿no? La resiliencia. Y es difícil mudarse. Es difícil vivir en otro país. Es difícil que mucha gente se sienta en la mesa y digan un chiste y tú no entendiste la piada. Es difícil que tú intentes contar un chiste y nadie te entienda. Es difícil que tú hables y hayas trabajado y practicado durante el idioma y de repente no te entendieron. Ok, entonces toma un tiempo crear la dureza para poder darte cuenta que cada vez que te toca mudarte o te toca un grupo nuevo de personas, hay una fase de adaptación en donde la otra persona se adapta a ti y tú te adaptas a la otra persona. Entonces uno tiene que ser bien laxo en eso de bien flexible y fluente en
en el proceso de comunicación, en alcanzar la comunicación y el entendimiento entre culturas diferentes, ¿ok? Miren, yo he trabajado con musulmanes, con indianos, con ateos, con judíos, con personas de Singapur, de Japón, de Taiwán, de China, Uzbekistán, Kazajstán, el este de Europa, Inglaterra, África. Cada persona es un mundo y son fascinantes y todos tienen algo que enseñarte y todo el mundo tiene algo que aportar a tu bagaje, ¿no? A tu ser. Y, y tienes que ser mente abierta. No todo el mundo come Pawdication, no todo el mundo sabe lo que es una coxinha, no todo el mundo conoce las cosas que tú conoces. De hecho, te sorprendería lo pequeño que es el mundo alrededor de tú y tu idioma. Y entonces después te das cuenta que hay millones de personas en otro lado que consideran cosas normales que para ti son extraordinarias. Y tienes que tener la madurez mental para manejar eso, para entender esas cosas. Y es un proceso de crecimiento personal y de expansión cultural el poder uno cruzar una frontera, una barrera idiomática o un océano y pasar un buen rato con una gente espectacular que hacen cosas completamente diferentes a lo que tú lo hacías en tu casa. ¿Ves? Y que lo extraordinario un día de repente empieza a parecerte normal. Y empiezas a amar el publication y empiezas a tomar cachaza que en tu vida habías probado eso. Ok, empiezas a celebrar el carnaval. Pues, ¿carnaval cuándo? Yo pasé 28 años de mi vida sin hacer carnaval. Ok, entonces es una cantidad de cosas que ustedes viven en su continente que tiene una barrera, una frontera idiomática gigantesca, porque ustedes no lo crean. Brasil, aún estando en América, está aislada en cierta forma por causa de la lengua, del idioma, porque el portugués es una gran barrera idiomática. Entonces, mucha gente le parece más fácil ir a Estados Unidos, por ejemplo, que ir a Brasil, porque es más difícil alcanzarlos por causa del portugués. Pero una vez que lo hacen, encuentran una cantidad de similitudes y diferencias que son fascinantes. Entonces, miren, es un proceso de mente abierta, es un proceso de querer, es voluntad. ¿Okay? Yo tengo la voluntad de querer entender a esta gente porque me conviene para mí, para mi familia, para mi futuro, para mi negocio, para mi empresa, y yo quiero entender por qué ellos hacen lo que hacen, porque entonces así voy a poder aproximarme mejor a esas personas y voy a poder ofrecerles mejores bienes, mejores servicios con sus necesidades, cosa que va a beneficiarme a mí, a los míos y a ellos también. Eso es el comercio, eso es el negocio. ¿Okay? Y esa es la base de todas las relaciones comerciales humanas. Uno ofrece bienes y servicios al mejor precio a la persona que lo necesita. Y a esa persona uno le vende su servicio. Y obviamente uno tiene que poner toda la voluntad para que ese bien o ese servicio sea la mejor cosa que uno pueda ofrecer. Y solo a través de eso uno consigue ese éxito profesional que uno está ambiciando y que uno está buscando y que nunca se alcanza, porque siempre hay que actualizarse, siempre hay una tecnología nueva, siempre hay un avance nuevo, y si no te actualizas, te quedaste en el aparato y el mecanismo de evolución del mercado, el mecanismo de evolución de la propia naturaleza humana, va a hacer que te quedes atrás. Entonces siempre tienes que estar actualizándote, viendo qué hay lo nuevo. O sea, ¿quién iba a pensar hace 15 años que iban a hacer un curso de español online a través de una cosa que se llama Zoom con una persona de idioma nativo que viene de otro país, que vivió 5 años en Brasil, los entiende a ustedes y les está ofreciendo lo que ustedes necesitan? Nadie. Era inconcebible. Y ahora es algo que todos estamos disfrutando y que todos estamos haciendo en distintas partes del mundo. Entonces, hay que seguir, hay que aprender, hay que tener paciencia y hay que ser considerados y respetuosos
y disfrutar la vida, porque de verdad es una aventura que si te enfrentas a ella con una buena actitud, siempre te va a llenar de sorpresas. Entonces, creo que ahí tienes tu respuesta. Muchas gracias, mejor no pude haber dicho. Gracias una vez más por apoyarme y aceptar estar aquí conmigo, no solamente porque eres mi esposo, sino que considero que eres un excelente profesional, admirable, y que acredite que con todas las experiencias que nos has compartido, muchos de nosotros vamos a poder aprender sobre ella, además de escucharte en tu español nativo. Pedro es de Venezuela también, al igual que yo. Y realmente tiene mucho que contar, no solamente en su aprendizaje de idiomas, sino en su proceso profesional, como ya pudieron ver. Todo lo que ha dicho Pedro es así, es real, es un poquito de confianza, de abrir un poquito nuestra mente, que junto con nuestra constancia y dedicación, ese éxito que nosotros tanto deseamos, los vamos a poder ir logrando y hasta actualizando, como dijo Pedro, porque no es solamente llegar a un punto, sino que luego que llegamos a ese punto trazar nuevas metas, ¿no? Que en parte es lo que se trata toda esta semana, que hemos estudiado español para nuestro éxito, que no es solamente el español como fuente básica principal para el aprendizaje, sino todas las herramientas que nos permiten complementar ese aprendizaje y, como todo, esa formación integral para lo que nosotros deseamos. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Espero que obviamente tener más encuentros a través de Español con Ira, ya que tienes mucho que ofrecer en tus conocimientos, en tu experiencia. Y más adelante, quién sabe si Español con Ira es un proyecto contigo también como profesor, porque para los que no lo saben, Pedro también trabajó como profesor por un tiempo. Y muchas de las cosas que yo hago como profesora hoy en día también las he aprendido por Pedro. Entonces nosotros nos hemos complementado muchísimo para que Español con Ira tenga esa solidez y esa base tanto pedagógica como de conocimientos como de experiencias. Entonces, Pedro, encantada. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes. Éxito en su camino para seguir aprendiendo el español, que lo único que puede hacer es abrirle más puertas. Nunca un idioma va a ser un hándicap. Un idioma siempre es un plus. Entonces, bueno, bienvenidos a Español con Ira. Aprendan mucho y sigan creciendo y seguiremos creciendo juntos. Amén. Chao, chao. Chao, chao. Hasta más.